La puerta de acero de la cocina se cerró detrás de mí con un golpe seco que resonó en mis oídos como el veredicto de un juez. Pero no era un veredicto justo, era la sentencia de un ignorante, de un hombre que confundía la arrogancia con el conocimiento, que confundía gritar con liderar. «Lárgate», me había dicho apenas 3 minutos antes, con esa voz llena de desprecio que había perfeccionado durante años de maltratar a cocineros que sabían menos que él. O eso creía. «No tienes ni el más mínimo talento para estar en mi cocina. No sabes ni siquiera hacer un caldo decente. Fuera, recoge tus cosas y no vuelvas». Yo estaba ahí parado, con mi delantal manchado de grasa y salsa de tomate, con mis manos todavía calientes del vapor de las ollas, mirándolo a los ojos. Y lo que él vio en mi mirada debe haberlo confundido, porque por un segundo pareció dudar, pero solo por un segundo. Después regresó a su papel de tirano de cocina, de ese chef mediocre que había conseguido algo de reconocimiento local y que ahora se creía el rey absoluto del universo gastronómico. Si tan solo supiera, si tan solo pudiera imaginar quién era yo realmente. Pero antes de seguir, antes de llevarte al momento de mi regreso triunfal que ocurrió apenas 5 días después, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te está atrapando, si ya sientes la tensión en el aire como yo la sentí ese día, necesito que le des me gusta a este video ahora mismo y te suscribas al canal, porque lo que viene a continuación es una historia de justicia, de venganza profesional, de cómo el mundo de la alta cocina puede ser brutal e implacable cuando subestimas a la persona equivocada. Así que dale me gusta, suscríbete y prepárate para una historia que te dejará con la boca abierta. Ahora sí, volvamos a ese momento. Al momento en que Jorge Castillo, el gran chef de Sabor Auténtico, un restaurante de medio pelo en la colonia Roma que pretendía ser algo más de lo que era, me despidió por incompetente, por no tener talento, por no saber lo básico, como él decía. Irónico, ¿verdad? Que un hombre que había ganado 3 estrellas Michelin, que había cocinado para jefes de Estado, para la realeza europea, para los críticos gastronómicos más temidos del mundo, fuera despedido por no saber hacer un caldo. Pero retrocedamos un poco. Déjame contarte cómo llegué ahí, a esa cocina caliente y caótica, a ese infierno de acero inoxidable y azulejos blancos manchados de grasa vieja. Déjame contarte por qué un chef de mi calibre decidió convertirse en el cocinero anónimo de un restaurante que apenas merecía una mención en las guías turísticas. Mi nombre es Daniel Montero. Tal vez no lo conozcas si no te mueves en los círculos de la alta gastronomía internacional, pero en ese mundo mi nombre es sinónimo de excelencia. A mis 42 años he conseguido lo que la mayoría de los chefs solo pueden soñar. 3 estrellas Michelin en mi restaurante insignia Cocina de Autor en San Sebastián, España. 2 estrellas más en mi segundo restaurante en París. Menciones en las 50 mejores listas del mundo. Invitaciones para cocinar en el Palacio Real, en cenas de gala en la Casa Blanca, en eventos privados donde los comensales pagan $50,000 por cubierto. He dedicado 25 años de mi vida a perfeccionar mi arte. Desde que era un adolescente pelando papas en la cocina de mi abuela en Oaxaca, supe que la cocina era mi destino. Pero no cualquier cocina. No la cocina de supervivencia, de llenar barrigas con lo que hubiera a mano. No. Yo quería la cocina como arte, como ciencia, como filosofía. Quería entender por qué una pizca de sal en el momento exacto podía transformar un plato mediocre en una experiencia trascendental. Quería dominar las técnicas que los maestros franceses habían perfeccionado durante siglos. Pero también quería recuperar los sabores ancestrales de mi tierra, de México, y elevarlos a un nivel que el mundo nunca había visto. Estudié en Le Cordon Bleu en París. Trabajé bajo las órdenes de Pierre Gagnaire, de Alain Ducasse, de Ferran Adrià en el Bulli. Aprendí química culinaria, física molecular aplicada a la gastronomía, técnicas de sous vide que en ese entonces eran revolucionarias. Pero nunca olvidé de dónde venía. Nunca olvidé el mole de mi abuela, los tamales que hacíamos en las fiestas familiares, el pozole que mi madre preparaba cada jueves sin falta. Y así, con esa combinación de técnica europea y alma mexicana, construí un imperio culinario. Cocina de Autor no era solo un restaurante, era una experiencia, un viaje sensorial que comenzaba desde el momento en que cruzabas la puerta. Cada plato era una historia, cada bocado era una emoción cuidadosamente orquestada. Y los críticos lo notaron. La primera estrella Michelin llegó 2 años después de abrir, la segunda 1 año después. Y la tercera, esa esquiva tercera estrella que menos del 1% de los restaurantes en el mundo logra obtener, llegó hace 5 años. Pero el éxito tiene un precio. La fama tiene un precio. Y después de años de vivir bajo la presión constante, bajo el escrutinio implacable, bajo el peso de mantener esas 3 estrellas brillando, algo en mí empezó a cambiar.
Empecé a sentir que estaba perdiendo contacto con la razón por la que había empezado todo esto. La cocina se había convertido en un espectáculo, en una performance. Cada servicio era como estar en un escenario, actuando para críticos invisibles que podían destruir todo mi trabajo con una sola reseña negativa. Así que tomé una decisión. Una decisión que mis socios, mis sous-chefs, mi esposa, todos consideraron una locura. Decidí desaparecer por 6 meses. Dejar cocina de autor en manos de mi equipo de confianza y regresar a México, al país que había dejado tantos años atrás para perseguir mis sueños en Europa. Pero no regresaría como Daniel Montero, el chef celebrado. No, regresaría como un don nadie, como un cocinero sin nombre, sin reputación, sin credenciales que impresionara a nadie. ¿Por qué? Varios motivos. Primero, estaba escribiendo un libro, no un libro de recetas común. Estaba escribiendo una exposición crítica sobre el estado de la gastronomía contemporánea, sobre cómo muchos restaurantes habían perdido el alma en su búsqueda de estrellas y reconocimiento. Quería experimentar de primera mano cómo era trabajar en cocinas normales, en restaurantes que pretendían ser algo que no eran, que copiaban técnicas sin entenderlas, que maltrataban a su personal mientras servían comida mediocre a precios inflados. Segundo, necesitaba reconectarme con la humildad. Había pasado tanto tiempo siendo tratado como una deidad culinaria que había olvidado cómo era ser simplemente un trabajador en una cocina. Quería recordar el valor del esfuerzo físico, del trabajo manual, de la satisfacción simple de preparar un plato bien hecho sin la presión de la perfección absoluta. Y tercero, había una razón más personal. Mi padre había muerto 6 meses antes de esta decisión, y antes de morir me había dicho algo que me perseguía en las noches. Me dijo: «Hijo, ¿cocinas como los dioses, pero todavía cocinas con el corazón? ¿O solo cocinas para las estrellas en una guía?». Esas palabras me habían destrozado porque sabía que tenía razón. Necesitaba encontrar de nuevo ese corazón, así que llegué a Ciudad de México con un currículum falso, con referencias inventadas, con un nombre diferente. Me hice llamar Daniel Torres, un cocinero de 30 años con experiencia en cocinas comerciales pero sin nada destacable. Solicité trabajo en varios restaurantes de nivel medio, lugares que estuvieran intentando subir de categoría pero que todavía no lo habían logrado. Y Sabor Auténtico me contrató. Jorge Castillo era el chef principal y copropietario. Un hombre de 45 años con un ego del tamaño de la torre latinoamericana, pero con un talento que apenas alcanzaba para llenar una cuchara. Había trabajado en algunos restaurantes decentes en su juventud, había viajado un poco, había leído libros de cocina y veía todos los programas de televisión sobre gastronomía que existían. Eso le había dado suficiente barniz cultural como para hablar de técnicas que no dominaba y de sabores que no entendía. Su restaurante era exactamente lo que esperaba encontrar. Un lugar con pretensiones de grandeza pero con ejecución mediocre. El menú era una mezcla confusa de cocina francesa mal interpretada, toques asiáticos copiados sin comprensión, y algunos platos mexicanos elevados que eran más bien una ofensa a la tradición culinaria de nuestro país. Pero la locación era buena, el comedor era elegante, y Jorge tenía suficiente carisma con los clientes como para convencerlos de que estaban comiendo alta cocina. Detrás de las puertas de la cocina, sin embargo, era otra historia. Era un caos mal organizado. Jorge gritaba constantemente, culpaba a todos excepto a sí mismo cuando algo salía mal y trataba a los cocineros como sirvientes en lugar de como profesionales. Yo era el más nuevo, así que automáticamente me convertí en su blanco favorito. Desde el primer día me asignaron las tareas más básicas: picar verduras, limpiar pescado, hacer los caldos y las salsas base que luego Jorge terminaba y presentaba como creaciones suyas. Y yo lo hacía todo en silencio, observando, tomando notas mentales de cada error, de cada atajo que tomaban, de cada vez que servían algo que no estaba a la temperatura correcta o con el sazón apropiado. Pero aquí estaba el problema. Yo no podía evitar hacer las cosas bien. No podía evitar aplicar las técnicas que había perfeccionado durante décadas. Cuando me pedían hacer un caldo de pollo, no podía simplemente hervir huesos con verduras como hacían ellos. Instintivamente los asaba primero para desarrollar sabor. Agregaba aromáticos en el momento preciso. Controlaba la temperatura para obtener un caldo cristalino y profundamente sabroso en lugar del líquido turbio y sin carácter que normalmente producían. Y Jorge lo notó. Oh, sí que lo notó. Pero en lugar de apreciar la calidad, lo tomó como una amenaza, como una crítica implícita a su forma de hacer las cosas. ¿Qué estás haciendo? Me gritó una vez cuando me vio asando los huesos antes de ponerlos en el agua. Así no se hace un caldo. Estás perdiendo tiempo y gas. Solo hiérvelos y ya. Pero chef, le dije con toda la deferencia que pude reunir, asar los huesos primero desarrolla más sabor mediante la reacción de Maillard. El caldo queda más rico y más complejo.
Se me quedó viendo como si le hubiera hablado en un idioma extraterrestre. ¿Reacción de qué? Mira, Torres, aquí hacemos las cosas a mi manera. Si quieres venir a darme clases, te vas ahorita mismo. ¿Entendido? Sí, chef. Entendido. Pero el daño estaba hecho. Desde ese momento Jorge me había marcado como el sabelotodo, como el que se creía mejor que los demás. Y comenzó una campaña sistemática de humillación. Me criticaba por todo. Si picaba las cebollas demasiado finas, me acusaba de desperdiciar producto. Si las picaba más grandes, me decía que no sabía ni sostener un cuchillo correctamente. Si terminaba mis tareas rápido, me acusaba de hacerlas mal porque no había forma de que alguien tan torpe pudiera ser tan rápido. Si me tomaba mi tiempo para hacerlas bien, me gritaba por ser lento y estar retrasando a toda la cocina. Los otros cocineros me miraban con una mezcla de lástima y alivio. Lástima porque nadie merecía ser tratado así. Alivio porque mientras Jorge se enfocaba en mí, ellos quedaban temporalmente libres de sus ataques. Solo uno de ellos, un joven de 23 años llamado Roberto que soñaba con abrir su propio lugar algún día, ocasionalmente me defendía o me preguntaba en privado de dónde había sacado algunas de mis técnicas. Mi abuela, le decía siempre. Mi abuela me enseñó a cocinar con paciencia y respeto por los ingredientes, lo cual no era mentira. Solo no era toda la verdad. La humillación más grande, la que finalmente llevó a mi despido, ocurrió un jueves por la noche. Era un servicio tranquilo, solo 18 mesas ocupadas en un comedor que podía acomodar 40. Jorge estaba de buen humor porque un crítico gastronómico local había publicado una reseña tibia pero generalmente positiva sobre el restaurante esa mañana. Había estado pavoneándose toda la tarde, leyendo fragmentos de la reseña en voz alta, como si confirmar que su comida era interesante y ambiciosa, aunque no siempre lograda, fuera el equivalente a ganar una estrella Michelin. Me había asignado a hacer la mise en place para el servicio de la noche. Preparar todos los elementos que luego se ensamblarían en los platos durante el servicio. Entre mis tareas estaba preparar el consomé que se servía como entrada en uno de los menús de degustación. Jorge tenía una receta especial para este consomé que supuestamente era el resultado de años de perfeccionamiento. En realidad era un caldo de carne básico con algunos vegetales y hierbas, clarificado con claras de huevo de una manera bastante torpe. Yo seguí su receta al pie de la letra. Bueno, casi. Hice un pequeño ajuste, apenas perceptible. Agregué una hoja de laurel fresco en lugar de seco, un toque de jengibre rallado para añadir profundidad, y clarifiqué el consomé usando una técnica que había aprendido de un chef japonés en Tokio, que resultaba en un líquido perfectamente transparente, brillante como un topacio, con un sabor limpio pero profundamente complejo. Cuando Jorge probó el consomé durante la preparación, su rostro pasó por una serie de expresiones fascinantes. Primero sorpresa, luego confusión, después algo que podría haber sido apreciación si su ego se lo hubiera permitido, pero finalmente aterrizó en furia. ¿Qué carajos es esto? Y me ladró tirando la cuchara en el mostrador. El consomé, chef, como lo pidió. Esto no es mi consomé, esto sabe diferente. ¿Qué le hiciste? Seguí su receta, chef, no me mientas. Esto no sabe como mi receta. Agregaste algo. ¿Qué agregaste? Aquí cometí mi error. Debí haberme quedado callado, haber negado todo, haber dejado que su paranoia lo consumiera por dentro. Pero algo en mí, quizás el orgullo del artesano, no pudo evitarlo. Solo usé laurel fresco en lugar de seco, chef. Y clarifica mejor si controlas la temperatura más cuidadosamente. El resultado es más limpio. El silencio que siguió fue absoluto. Toda la cocina se detuvo. Los otros cocineros dejaron de picar, de revolver, de hacer lo que estaban haciendo. Todos sabían que algo malo estaba por ocurrir. Jorge se acercó a mí lentamente. Era más bajo que yo, pero en ese momento pareció crecer hasta llenar todo el espacio de la cocina. Su cara estaba roja. Las venas de su cuello palpitaban visiblemente. ¿Me estás diciendo que mi receta no era lo suficientemente buena? ¿Que tú, un cocinero de quinta que probablemente ni siquiera tiene certificado de manejo higiénico, puedes mejorar mi consomé? ¿El consomé que he estado perfeccionando durante 10 años? No, chef. Solo pensé que tú no piensas. Tú haces lo que yo te digo, exactamente como te lo digo. No quiero tu laurel fresco. No quiero tus técnicas de abuela. No quiero nada de ti excepto que sigas mis órdenes. Respiré profundo. Sí, chef, disculpe. Pensé que con eso había terminado. Pero Jorge no había terminado conmigo. Durante todo el servicio me mantuvo bajo su microscopio. Cada vez que giraba, ahí estaba él, observándome, criticándome, buscando cualquier error que pudiera usar en mi contra. Y cuando no encontraba errores reales, los inventaba. Estas zanahorias están mal cortadas. Tíralas y córtalas de nuevo.
Las zanahorias estaban perfectamente cortadas en brunoise, cubos perfectos de 3 milímetros. Pero las tiré y las corté de nuevo. Este caldo está muy salado. ¿Cuánta sal le pusiste? El caldo no estaba salado. Estaba perfectamente balanceado. Pero asentí y lo diluí con más agua, arruinándolo en el proceso. Más rápido, Torres. ¿O es que en tu anterior cocina les pagaban por hora extra para que trabajaran como tortugas? Y así durante 4 horas interminables. Hasta que llegamos al momento final. El momento que él había estado esperando toda la noche para crear. Un cliente había ordenado el especial del día. Un filete con salsa de vino tinto que era uno de los platos más caros del menú. Jorge me ordenó preparar la salsa mientras él terminaba otros platos. Seguí su receta exactamente. No agregué nada, no quité nada, no mejoré nada. La hice exactamente como su receta mediocre indicaba. Reducir vino tinto con chalotes, agregar fondo de carne, montar con mantequilla al final. Cuando la probó, algo en sus ojos brilló. Había encontrado su momento. Esto es una basura, declaró, lo suficientemente alto como para que toda la cocina escuchara. Esto no tiene sabor, está plano, está sin vida. Esto es lo que pasa cuando alguien sin talento intenta hacer cocina fina. Chef, seguí su receta exactamente. Tu problema es que no tienes paladar, no entiendes los sabores. Yo podría seguir una receta y hacerla cantar, pero tú eres incapaz de hacer hasta lo más básico. Recogió la sartén con la salsa y la tiró al fregadero con un estruendo metálico que resonó en toda la cocina. La salsa se derramó por las paredes de acero inoxidable como sangre. Y ahí es cuando lo dijo, lo que habías estado esperando toda la historia. Lárgate. No tienes ni el más mínimo talento para estar en mi cocina. No sabes ni siquiera hacer un caldo decente. Fuera. Recoge tus cosas y no vuelvas. Y ahí está. Ahí está el momento que he estado recordando desde que empecé esta historia. El momento en que un chef con 3 estrellas Michelin fue despedido por no saber hacer un caldo decente. Me quité el delantal. Lo doblé cuidadosamente, como si fuera una bandera en un funeral. Lo dejé en el mostrador. Miré a Roberto que me miraba con lástima y rabia por lo injusto de la situación. Miré a los otros cocineros que habían visto todo pero que no dirían nada porque necesitaban sus empleos. Y miré a Jorge, que se había cruzado de brazos con una expresión de satisfacción absoluta en su rostro. Como usted diga, chef, le dije. Y me fui. Pero antes de continuar con lo que pasó después, necesito hacer una pausa aquí. Necesito que hagas algo por mí. Si has llegado hasta este punto de la historia, si estás sintiendo la misma indignación que yo sentí ese día, necesito que hagas algo. Quiero que me digas en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Escribe abajo, tu ciudad, tu país. Quiero saber dónde está mi gente. Quiero saber quién está siguiendo esta historia hasta el final. Así que por favor, tómate 10 segundos ahora mismo y escribe tu ubicación en los comentarios. Viendo desde Madrid, España. Viendo desde Buenos Aires, Argentina. Lo que sea. Hazlo ahora. Y luego seguimos con la historia, porque lo que viene es el momento que has estado esperando. Salí de Sabor Auténtico a las 11 de la noche. Las calles de la Roma estaban llenas de vida, de gente joven yendo de bar en bar, de parejas caminando de la mano, de vendedores ambulantes ofreciendo tacos y elotes. Era un contraste extraño con lo que acababa de experimentar. Afuera todo era vida y alegría. Adentro había sido solo amargura y humillación. Caminé hasta mi departamento rentado en La Condesa. Era un lugar pequeño, discreto, nada que ver con mi casa en San Sebastián con vista al mar. Pero era suficiente para mis propósitos. Llegué, me serví un whisky, me senté en el balcón y reflexioné sobre lo que acababa de pasar. ¿Estaba enojado? Por supuesto, pero más que enojado estaba decepcionado. No por Jorge, él era exactamente lo que esperaba encontrar, un mediocre con poder. Estaba decepcionado porque había confirmado lo que había sospechado. La gastronomía estaba llena de impostores, llena de gente que había aprendido el lenguaje de la alta cocina pero no su gramática, que podían hablar de técnicas pero no ejecutarlas, que trataban a sus empleados como basura mientras pretendían ser artistas culinarios. Y ahí, sentado en ese balcón con mi whisky, decidí que no podía dejarlo así. No podía simplemente irme y escribir sobre Jorge en mi libro. Eso sería demasiado abstracto, demasiado distante. No, Jorge necesitaba una lección que nunca olvidaría, y yo tenía los medios exactos para dársela. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había marcado en meses. Contestó al segundo tono. «Daniel, ¿eres tú? Dios mío, ¿dónde has estado?» Era Isabel Moreau, la crítica gastronómica más influyente de habla hispana. Teníamos una historia. Ella había sido la primera en darle 3 estrellas en su publicación a Cocina de Autor. Habíamos trabajado juntos en varios proyectos, y ella me debía un favor muy grande que yo nunca había cobrado. Isabel,
le dije. Necesito tu ayuda con algo. Le conté toda la historia, desde mi decisión de trabajar anónimamente hasta lo que había pasado esa noche. Ella escuchó en silencio y cuando terminé soltó una carcajada que sonó como música. Daniel Montero, eres incorregible. Sabes que esto es completamente loco, ¿verdad? Lo sé. ¿Pero me ayudarás? Oh, por supuesto que te ayudaré. Esto es demasiado bueno para dejarlo pasar. ¿Qué tienes en mente? Le expliqué mi plan. Ella haría una reservación en Sabor Auténtico para el sábado siguiente, 5 días después de mi despido. Vendría acompañada de otros 2 críticos gastronómicos importantes, y yo llegaría durante su cena, vestido no como Daniel Torres el cocinero sin talento, sino como Daniel Montero, chef de 3 estrellas Michelin. Va a ser brutal, me advirtió Isabel. Lo sé, le dije. Ese es precisamente el punto. Los siguientes 5 días fueron de preparación meticulosa. Contacté a mi equipo en España y les pedí que enviaran mi uniforme oficial de chef. La chaqueta blanca inmaculada con mi nombre bordado en hilo de oro, los botones con el logo de cocina de autor, el gorro de chef perfectamente almidonado. Contacté a otros amigos en la industria, otros chefs de renombre, y les pedí que publicaran en sus redes sociales que estarían viendo mi aparición especial en Ciudad de México esa noche, sin dar más detalles. Generé expectación, misterio, y finalmente llegó el sábado. Me preparé con el mismo cuidado que un torero preparándose para entrar al ruedo. Me duché, me afeité, me puse mi uniforme de chef que me quedaba como una segunda piel. Me miré en el espejo y vi a la persona que había sido durante los últimos 25 años. La persona que había dejado de ser durante estos meses de anonimato. Vi al chef Daniel Montero y me sentí completo de nuevo. Isabel y sus acompañantes llegaron a Sabor Auténtico a las 8 de la noche. Yo llegué a las 9 cuando sabía que ya estarían en medio de su cena. Aparqué afuera y me quedé en el coche por un momento, saboreando la anticipación. Luego salí, crucé la calle y empujé la puerta del restaurante. El comedor se quedó en silencio gradualmente. Primero la mesa cercana a la puerta dejó de hablar cuando me vieron entrar. Luego la siguiente, y la siguiente, como una ola de silencio que se expandía por el espacio. Porque algunos de ellos me reconocieron. Algunos de ellos habían visto mi rostro en revistas gastronómicas, en programas de televisión, en las redes sociales de otros chefs famosos. El maître se acercó a mí, confundido. «Señor, ¿tiene reservación?» «No la necesito», le dije con voz calmada pero que llevaba autoridad. «Estoy aquí para ver al chef Castillo. Dígale que Daniel Montero está aquí para hablar con él». El maître palideció. Él sabía quién era yo. Yo, sí señor. Enseguida desapareció hacia la cocina. Yo me quedé parado en medio del comedor, consciente de que todos los ojos estaban sobre mí. Vi a Isabel en su mesa. Me sonrió con esa sonrisa que decía, esto va a ser épico. Los 2 críticos con ella tenían sus teléfonos fuera, listos para capturar lo que estaba por venir. Y entonces Jorge salió de la cocina. Salió con ese paso arrogante que tenía, limpiándose las manos en su delantal manchado, preparado para lidiar con lo que probablemente pensaba era algún cliente problemático. Y me vio, y se detuvo en seco. Y su rostro, su rostro fue un poema de emociones contradictorias, confusión al principio. Sus ojos entrecerrados tratando de entender por qué el cocinero torpe que había despedido hace 5 días, ahora estaba parado en su comedor vestido con un uniforme de chef que probablemente costaba más que todo su guardarropa. Luego reconocimiento, cuando su cerebro finalmente procesó mi nombre, cuando las piezas empezaron a encajar. Y finalmente horror. Horror puro cuando entendió exactamente lo que había hecho, a quién había despedido, quién había estado trabajando en su cocina durante 2 meses. Torres. No, usted es... tartamudeó, su voz apenas un susurro. Daniel Montero, le dije claramente para que todo el comedor pudiera escuchar. Chef y propietario de cocina de autor en San Sebastián. 3 estrellas Michelin, aunque creo que me conoce mejor como el cocinero sin talento que no sabe hacer ni un caldo decente. El comedor estalló en murmullos. Los teléfonos salieron de todos los bolsillos. La gente comenzó a grabar. Jorge estaba paralizado como un venado atrapado en las luces de un coche. Yo no sabía, empezó a decir. Por supuesto que no sabías. Lo interrumpí, manteniendo mi voz educada pero fría como el acero. No sabías porque eres incapaz de reconocer el talento cuando lo tienes enfrente. Porque confundes gritar con liderar y arrogancia con conocimiento. Durante 2 meses trabajé en tu cocina, Jorge. Te vi maltratar a tu personal. Vi cómo sirves comida mediocre a precios inflados. Vi cómo tomas técnicas que no entiendes y las ejecutas mal y luego culpas a otros por tus fracasos. Señor Montero, por favor, si pudiera... Su voz temblaba ahora. Sabía lo que estaba pasando.
Sabía que su reputación estaba siendo destruida en tiempo real, frente a una sala llena de testigos y cámaras. Pero yo no había terminado. ¿Te acuerdas de ese consomé que preparé? El que dijiste que sabía diferente porque usé laurel fresco y mejor técnica de clarificación. Ese consomé que tiraste al fregadero como basura. Era una técnica que aprendí en Tokio de un chef con 3 estrellas Michelin. Y esa salsa de vino tinto por la que me despediste. La hice exactamente según tu receta mediocre. El problema nunca fui yo, Jorge. El problema siempre fuiste tú. Jorge intentó responder, pero no encontraba las palabras. Su boca se abría y se cerraba como un pez fuera del agua. Alrededor de nosotros, el restaurante se había convertido en un teatro. Cada comensal estaba completamente absorto en la escena que se desarrollaba frente a ellos. Algunos grababan abiertamente con sus teléfonos. Otros susurraban entre sí, con los ojos bien abiertos por la incredulidad. Roberto había salido de la cocina, atraído por el silencio inusual y los murmullos. Cuando me vio, cuando procesó quién era yo realmente, su rostro mostró una mezcla de asombro y comprensión. Todo tenía sentido ahora. Mis técnicas avanzadas, mi conocimiento enciclopédico de los sabores, la forma en que manejaba un cuchillo con una precisión que él había admirado, pero que no había podido explicar. El cocinero sin talento era en realidad un maestro disfrazado. Yo puedo explicar. Jorge finalmente encontró su voz, aunque era apenas un susurro ronco. Si me hubiera dicho quién era usted, y ahí está el problema, Jorge. Lo interrumpí de nuevo. Mi voz era calmada, controlada, pero cada palabra caía como un martillo. ¿Que no sabías quién era yo? ¿Me habrías tratado diferente si lo hubieras sabido? Por supuesto que sí. Me habrías adulado, me habrías rogado que te enseñara, me habrías seguido por la cocina como un perrito faldero. Pero ¿sabes qué es lo más patético de todo esto? Que cada uno de los cocineros que trabajan para ti, cada persona a la que gritas y humillas todos los días, merece el mismo respeto que me habrías dado si hubieras conocido mi nombre. El respeto no se gana con estrellas Michelin, Jorge. Se gana tratando a la gente con dignidad básica. Vi lágrimas formándose en los ojos de Jorge. No de tristeza, sino de pánico. Pánico porque sabía exactamente lo que esto significaba para él. En la era de las redes sociales, en un mundo donde cada crítico gastronómico importante de habla hispana probablemente ya estaba siendo etiquetado en videos de este momento, su reputación estaba siendo incinerada en tiempo real. Isabel se levantó de su mesa y caminó hacia nosotros, con su libreta en la mano. «Chef Montero», dijo con voz profesional, pero con un brillo divertido en los ojos. «¿Es cierto que trabajó aquí durante 2 meses bajo un nombre falso?» «Es cierto, Isabel», respondí, usando su nombre de pila para que todos supieran que teníamos historia. Estoy escribiendo un libro sobre el estado actual de la gastronomía. Quería experimentar de primera mano cómo es trabajar en establecimientos que pretenden ofrecer alta cocina, pero que en realidad están más interesados en la apariencia que en la sustancia. Sabor auténtico resultó ser un caso de estudio perfecto. Jorge emitió un sonido gutural, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Por favor», dijo, y ahora sí había lágrimas reales corriendo por sus mejillas. «Por favor, señor Montero. Trabajé toda mi vida para construir este lugar. No puede destruirlo así. Por favor». Y ahí, en ese momento de su absoluta humillación, casi sentí lástima por él. Casi. Pero entonces recordé la forma en que había tratado a Roberto, que solo quería aprender. Recordé cómo había gritado a una joven cocinera hasta hacerla llorar porque la salsa bechamel se había cortado, cuando en realidad había sido su propio error de temperatura. Recordé las incontables veces que había visto a alguien encogerse bajo su escrutinio cruel. «No», le dije firmemente. «No puedo destruirlo así. Ya te destruiste tú mismo, Jorge. Yo solo estoy poniendo luz sobre lo que ya existía. La mediocridad, la crueldad, la arrogancia sin fundamento. Eso ya estaba ahí. Yo solo me aseguré de que el mundo lo viera». Isabel estaba escribiendo furiosamente en su libreta. Los otros 2 críticos se habían acercado también, rodeándonos en un semicírculo. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Sebastián Rivas, que había sido crítico durante 40 años, habló. «Chef Castillo, ordené su salmón en costra de hierbas esta noche. La costra estaba quemada en un lado y cruda en el otro. El salmón estaba sobrecocido hasta el punto de estar seco. Le daría una calificación de 3/10, y eso siendo generoso». Jorge pareció encogerse físicamente con cada palabra. Se había dado cuenta de que no solo yo estaba presente, sino que había traído conmigo a un tribunal de los jueces más implacables de la gastronomía. Su veredicto sería publicado, leído por miles, compartido por millones. Su restaurante no sobreviviría a esto. Mi filete estaba mal sellado, agregó la tercera crítica, una mujer joven pero respetada llamada Carmen Soto.
y la salsa de vino tinto carecía de profundidad. Era unidimensional, sin complejidad. Exactamente el tipo de salsa que haría alguien que conoce la receta pero no entiende los sabores. Miré a Jorge directamente a los ojos. Esa salsa de vino tinto fue exactamente por la que me despediste. La hice siguiendo tu receta al pie de la letra. Y sí, era mediocre porque tu receta es mediocre. Pero me culpaste a mí por no tener paladar. El comedor completo estaba en silencio absoluto ahora. Nadie comía, nadie hablaba. Solo observaban, testigos de la caída de un tirano culinario. Pero yo no había venido solo para humillarlo. Había venido para darle una lección que fuera más allá de la venganza personal. Me volví hacia Roberto, que seguía parado cerca de la puerta de la cocina, observando toda la escena con los ojos bien abiertos. Roberto, lo llamé. Él se sobresaltó al escuchar su nombre. Ven aquí, por favor. Se acercó tímidamente sin saber qué esperar. Cuando estuvo frente a mí, le puse una mano en el hombro. Este joven, le dije a la audiencia, especialmente a los críticos, tiene verdadero talento. He visto cómo trabaja. Es rápido, limpio y, lo más importante, está hambriento de aprender. Tiene lo que se necesita para ser un gran chef algún día. Pero ha estado trabajando bajo un jefe que ve el talento como una amenaza en lugar de un activo que cultivar. Roberto me miraba con una expresión de asombro total. Señor Montero, cuando abras tu propio restaurante, Roberto, y lo abrirás, recuerda esto. El verdadero liderazgo en una cocina no viene de gritar ni de humillar. Viene de enseñar, de inspirar, de reconocer que cada persona en tu equipo es un artista potencial. Trátalo como tal y crearás algo hermoso. Trátalo como Jorge los ha tratado y solo crearás resentimiento y mediocridad. Le extendí una tarjeta de presentación, mi tarjeta real con el logo de cocina de autor, grabado en relieve. Si alguna vez quieres venir a España, tienes un lugar en mi cocina. Aprenderás más en 6 meses conmigo que en 6 años aquí. Roberto tomó la tarjeta con manos temblorosas. Sus ojos se habían llenado de lágrimas. Gracias, chef, susurró. Gracias. Me volví de nuevo hacia Jorge, que se había desplomado contra la pared completamente derrotado. Ya no quedaba nada de su arrogancia, de su postura de chef importante. Era solo un hombre que acababa de perder todo lo que había construido, no por mala suerte ni por conspiración, sino por sus propias acciones, por su propia crueldad. Jorge, le dije, y mi voz era más suave ahora, aunque no menos firme. Tienes una decisión que tomar. Puedes cerrar este lugar, admitir la derrota y pasar el resto de tu vida amargado culpando al mundo por tu fracaso. O puedes usar esto como el momento de transformación que necesitas. Puedes aprender humildad. Puedes ir a trabajar en otras cocinas, esta vez como estudiante en lugar de maestro. Puedes reconstruirte desde cero, pero esta vez con integridad. Él me miró con ojos rojos e hinchados. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó con voz ronca. Después de todo, ¿por qué? Porque a diferencia de ti, yo creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad, incluso tú, pero tienes que ganártela. Y la única forma de ganártela es admitiendo tus errores y trabajando para ser mejor. No esperé una respuesta. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Me volví hacia Isabel y los otros críticos. Gracias por venir esta noche. Espero que sus reseñas sean honestas, Isabel asintió. Oh, lo serán. ¿Y Daniel? Bienvenido de vuelta. El mundo culinario te ha extrañado. Caminé hacia la puerta del restaurante. El comedor seguía en silencio, pero a medida que pasaba junto a las mesas, comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Alguien empezó a aplaudir, luego otro y otro, hasta que todo el comedor estalló en aplausos. No para celebrar la caída de Jorge, sino para reconocer algo más grande, el triunfo de la autenticidad sobre la impostura, de la sustancia sobre la apariencia, del respeto sobre la tiranía. Salí a la noche de Ciudad de México, a las calles bulliciosas de la Roma. Respiré profundamente el aire fresco, sintiendo como si me hubiera quitado un peso de encima. No el peso de la humillación, eso lo había llevado ligeramente, sino el peso de la pregunta que me había traído a México en primer lugar. ¿Todavía cocinaba con el corazón? Ahora tenía mi respuesta. Sí, porque cocinar con el corazón no era solo crear platos hermosos para comensales de élite. Era preocuparse por cada persona en la cocina, desde el chef hasta el lavaplatos. Era reconocer que el respeto y la dignidad eran ingredientes tan importantes como el mejor aceite de oliva o el más fino foie gras. Era entender que la verdadera excelencia culinaria nacía de la compasión, no del ego. Mi teléfono comenzó a vibrar casi inmediatamente. Mensajes de chefs amigos que habían visto los videos que ya estaban circulando. Mensajes de periodistas pidiendo entrevistas. Un mensaje de mi esposa en España. Lo vi. Estoy orgullosa de ti, pero también un poco preocupada de que te estés volviendo loco. Te amo, le respondí.
Tal vez un poco loco, pero necesitaba hacerlo. Vuelvo a casa pronto. Te amo más. Isabel publicó su artículo 2 días después. El titular decía: Cuando un chef de 3 estrellas Michelin trabaja de incógnito, una lección de humildad para la industria gastronómica. El artículo era devastador para Jorge, pero justo. No era un ataque personal, sino un análisis sobrio de cómo la arrogancia y el maltrato se habían normalizado en muchas cocinas profesionales y cómo esto estaba dañando a la industria. Los otros críticos publicaron sus reseñas de la comida de esa noche. Ninguna fue positiva. Sebastián Rivas escribió: En una cocina donde un chef de 3 estrellas Michelin fue despedido por incompetencia, uno debe preguntarse qué otros talentos han sido desperdiciados o rechazados. Sabor auténtico es auténtico solo en su mediocridad. Brutal, pero merecido. Los videos del incidente se volvieron virales. No solo en México, sino en toda Latinoamérica, en España, incluso alcanzaron audiencias en Francia e Italia. Diferentes versiones del video, tomadas desde diferentes ángulos por diferentes comensales, mostraban el momento desde todas las perspectivas posibles. Mi nombre comenzó a ser trending topic en Twitter. Los memes aparecieron casi inmediatamente. Mi favorito era una imagen de Jorge con el texto: Cuando despides al cocinero sin talento, pero resulta ser Daniel Montero. Pero lo más interesante fue la conversación más amplia que generó. Chefs de todo el mundo comenzaron a compartir sus propias historias de abuso en cocinas profesionales. Cocineros jóvenes hablaron sobre la cultura tóxica que habían experimentado. Y, lo más importante, comenzó un movimiento hacia algo mejor. Chefs establecidos empezaron a hablar públicamente sobre la importancia del respeto y la mentoría en lugar del miedo y la intimidación. Gordon Ramsay, conocido por su personalidad explosiva en la televisión, publicó un mensaje diciendo: La diferencia entre liderar con pasión y liderar con crueldad es la intención detrás de ello. Puedo ser duro, pero nunca destruyo el espíritu de alguien. Hay una lección aquí para todos nosotros. Incluso recibí un mensaje de Pierre Gagnaire, uno de mis antiguos mentores. Daniel, siempre supe que eras especial, pero esto es magistral. No solo cocinaste con tu comida, cocinaste con tu vida. Bravo. En cuanto a sabor auténtico, el restaurante cerró 3 semanas después. Jorge publicó un comunicado en las redes sociales admitiendo sus errores y diciendo que se tomaría un tiempo para reflexionar y crecer. No supe si era sincero o simplemente estaba haciendo control de daños, pero al menos era un paso en la dirección correcta. El espacio fue comprado 6 meses después por un grupo de inversión. Y adivina quién aceptó ser el chef consultor para su reapertura. Roberto. Con mi mentoría a distancia transformó el lugar en algo completamente nuevo. Ya no se llamaba Sabor Auténtico, ahora se llamaba Raíces, y el concepto era cocina mexicana contemporánea ejecutada con técnica impecable pero alma tradicional. Fui a la noche de inauguración. Roberto me recibió en la puerta, vestido con su propio uniforme de chef, con su nombre bordado con orgullo. Había nerviosismo en sus ojos, pero también determinación. Gracias por creer en mí, chef Montero, me dijo. Llámame Daniel, le respondí. Y no tienes que agradecerme. Tu talento te trajo aquí. Yo solo te di un empujón en la dirección correcta. La comida esa noche fue excepcional. No perfecta. Todavía había áreas que refinar, pero estaba llena de corazón y de respeto por los ingredientes y por las tradiciones. Vi a Roberto trabajar con su equipo, y la diferencia era como el día y la noche. Hablaba con firmeza cuando era necesario, pero siempre con respeto. Enseñaba, explicaba, inspiraba. Su cocina era un lugar de aprendizaje, no de terror. Isabel estaba ahí también, por supuesto. Se acercó a mí mientras yo observaba a Roberto desde el comedor. Creaste un monstruo, me dijo con una sonrisa. En el buen sentido. Roberto va a ser grande. Lo sé, respondí. Eso es lo que pasa cuando nutres el talento en lugar de intentar aplastarlo. Ella me miró con curiosidad. ¿Y tú? ¿Ya terminaste tu experimento? ¿Vuelves a tu castillo en España a cocinar para la realeza? Me reí. Sí, vuelvo. Pero no soy el mismo que se fue. Esto me recordó por qué empecé todo. No por las estrellas, aunque son hermosas. No por la fama, aunque tiene sus beneficios. Sino por esto. Por la conexión humana que sucede cuando cocinas para alguien con amor y respeto. Por la oportunidad de enseñar y elevar a la próxima generación. Eso es lo que realmente importa. ¿Y el libro? Preguntó. Oh, se va a publicar. Ya casi lo termino. Se llama Sin Estrellas. ¿Por qué la verdadera excelencia culinaria no puede medirse? Va a ser controversial. No esperaría menos de ti, dijo con una sonrisa. Regresé a España 2 semanas después. Cocina de Autor me recibió como siempre lo hacía, con el aroma familiar de mi cocina, con el abrazo de mi equipo que me había extrañado, con la satisfacción de estar de vuelta en mi elemento.
Pero era diferente ahora. Yo era diferente. Implementé cambios inmediatamente. Nuevas políticas sobre cómo tratábamos al personal. Sesiones de mentoría regulares para los cocineros jóvenes. Una política de puertas abiertas donde cualquiera podía venir a hablar conmigo sobre cualquier cosa, desde técnicas culinarias hasta problemas personales. Transformé mi cocina de un templo de perfección intimidante en un laboratorio de excelencia compasiva. Las estrellas Michelin permanecieron. La calidad de la comida no disminuyó, de hecho mejoró porque el equipo estaba más feliz, más comprometido, más inspirado. Pero ahora había algo más. Había alma. Mi libro se publicó 8 meses después del incidente en Sabor Auténtico. Como Isabel predijo, fue controversial. Algunos chefs lo amaron, diciendo que había capturado perfectamente lo que estaba mal en la industria. Otros lo odiaron, sintiéndose atacados por mi crítica a la cultura de cocina de machismo y ego. Pero todos lo leyeron, y todos hablaron de él. El capítulo sobre Jorge, al que llamé el chef que despidió a las estrellas, se volvió especialmente famoso. Pero no lo escribí con crueldad. Lo escribí con honestidad y sorprendentemente con compasión, porque al final Jorge era un producto del sistema tanto como un perpetuador de él. Había sido maltratado en sus años de formación y simplemente estaba repitiendo el ciclo. No lo excusaba, pero lo explicaba. 3 años después del incidente, recibí un correo electrónico inesperado. Era de Jorge. Estimado chef Montero, comenzaba formalmente. Han pasado 3 años desde aquella noche que cambió mi vida. No espero su perdón ni lo merezco. Pero quería que supiera que he pasado estos años trabajando en mí mismo. Cerré mi restaurante, como usted sabe. Perdí todo lo que había construido. Pero en retrospectiva, necesitaba perderlo porque lo había construido sobre fundamentos equivocados. Pasé un año trabajando en diferentes cocinas, en posiciones junior, aprendiendo humildad. Fui a terapia para entender por qué necesitaba ejercer poder sobre otros. Leí su libro 3 veces. Duele leerlo, especialmente el capítulo sobre mí, pero cada palabra era verdad. Ahora trabajo como su chef en un pequeño restaurante en Puebla. No soy el chef principal y no quiero serlo todavía. Todavía estoy aprendiendo, todavía estoy creciendo. Pero quiero que sepa que trato a mi equipo con respeto. Y cuando veo talento en alguien, lo nutro en lugar de sentirme amenazado por él. No le estoy pidiendo nada. Solo quería que supiera que su lección, por dolorosa que fue la que necesitaba. Gracias por no destruirme completamente cuando podría haberlo hecho. Gracias por sugerir que podría haber un camino hacia la redención. Estoy en ese camino ahora. Con respeto y humildad, Jorge Castillo. Leí el correo varias veces. Mi esposa, que estaba sentada a mi lado en la terraza de nuestra casa, me preguntó qué era. Se lo leí en voz alta. ¿Le vas a responder?, preguntó. Sí, dije. Creo que sí, le respondí brevemente. Jorge, tu correo me llegó profundamente. El hecho de que estés en este camino es más de lo que muchos lograrían. Sigue adelante. El mundo culinario siempre necesita personas que puedan transformarse y crecer. Si alguna vez necesitas consejo o mentoría, mi puerta está abierta. Daniel, no sé qué pasará con Jorge. Tal vez realmente cambie. Tal vez eventualmente abra otro restaurante, uno construido sobre mejores principios. O tal vez sea más feliz siendo su chef sin la presión de ser el líder. Solo el tiempo lo dirá. Pero sé esto. La historia de aquella noche en Sabor Auténtico cambió algo en la industria gastronómica. No todo, definitivamente. Todavía hay cocinas tóxicas, todavía hay chefs abusivos, todavía hay demasiado ego y muy poca compasión. Pero ahora hay una conversación. Ahora hay conciencia. Y eso es un comienzo. Roberto acaba de recibir su primera estrella Michelin la semana pasada. Raíces fue reconocido no solo por su comida excepcional, sino por su ambiente de trabajo positivo y su compromiso con elevar la cocina mexicana sin perder su alma. Cuando me llamó para darme la noticia, estaba llorando de felicidad. Lo logré, Daniel. Realmente lo logré. No, Roberto, le corregí suavemente. Tú lo lograste. Yo solo te mostré que era posible. El trabajo duro, el talento, la dedicación, todo eso fue tuyo. En cuanto a mí, sigo en cocina de autor. Todavía cocinando, todavía enseñando, todavía aprendiendo. Porque la verdad es que nunca dejamos de aprender, sin importar cuántas estrellas tengamos. Y he aprendido que las estrellas más brillantes no son las que están en las guías, sino las que brillan en los ojos de un cocinero joven cuando finalmente domina una técnica difícil, o cuando se da cuenta de que su chef cree en él. La noche en que me despidieron por ser un cocinero sin talento fue una de las noches más humillantes de mi vida, pero también fue una de las más importantes. Me recordó que el talento sin humildad es vacío, que el conocimiento sin compasión es inútil, y que el verdadero éxito en la cocina no se mide en estrellas, sino en las vidas que tocas y las personas que ayudas a elevarse.
Así que cuando miro hacia atrás en esos 2 meses de trabajar anónimamente, de ser despreciado y finalmente despedido, no siento amargura. Siento gratitud. Gratitud por la lección que me enseñó sobre quién quiero ser como chef y como ser humano. Gratitud por la oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de personas como Roberto. Y gratitud por la capacidad de usar mi posición y mi voz para intentar cambiar una industria que amo, pero que sé que puede ser mejor, el delantal manchado, que dejé en el mostrador de sabor auténtico aquella noche. Eventualmente terminó en mis manos. Roberto me lo envió años después con una nota. Pensé que querrías esto. Es un recordatorio de dónde empezó todo. Está enmarcado ahora en mi oficina, junto a mis certificados de estrellas Michelin y mis premios gastronómicos. Para mí es tan valioso como cualquiera de ellos, porque representa algo que ningún premio puede capturar. La transformación que ocurre cuando eliges la humildad sobre el orgullo, el respeto sobre el poder, el corazón sobre el ego. Y ahora, llegando al final de esta historia, necesito pedirte algo más. Si has llegado hasta aquí, si esta historia te movió, te hizo pensar, te hizo sentir algo, necesito que hagas 2 cosas por mí ahora mismo. Primero, dale me gusta a este video. Segundo, suscríbete al canal, porque historias como esta necesitan ser contadas. Lecciones como esta necesitan ser compartidas. Y entre más personas las escuchen, más podemos cambiar no solo la industria gastronómica, sino cualquier industria, cualquier lugar de trabajo, cualquier espacio donde las personas interactúan. Podemos crear un mundo donde el talento sea reconocido y nutrido, no temido y aplastado, donde el respeto sea la norma, no la excepción. Así que dale me gusta, suscríbete y lleva esta lección contigo. Ya seas un chef profesional o alguien que cocina en casa solo para tu familia, recuerda, la forma en que tratas a las personas importa tanto como la comida que preparas. Tal vez incluso más, porque al final del día las estrellas se desvanecen, los premios se empañan y los restaurantes cierran. Pero el impacto que tienes en la vida de otra persona, la diferencia que haces en su camino, eso permanece para siempre. Esa es la verdadera estrella Michelin. Y es la única que realmente importa.